Si eres psicólogo educativo o psicólogo interesado en el área de la educación o público en general que consideras que debería haber un psicólogo en cada escuela, quédate porque en este video vamos a analizar muchos elementos con respecto a la función del psicólogo en una escuela y qué se ha hecho a nivel gobierno o cuál ha sido la discusión en torno a contar con la presencia de un psicólogo en la escuela. Primero, vamos a empezar analizando una mañanera de hace 2 años, del 31 de marzo del 2023, donde se habla específicamente y se pregunta acerca de una situación de bullying que se vivió en una escuela y se pregunta acerca de la inclusión de un programa para psicólogos dentro de las escuelas. Vamos a ver tanto la pregunta del reportero como lo que responde la secretaria de Educación de ese entonces. Sobre el caso del bullying, hace aproximadamente 15 días tuvimos un caso lamentable en Teotihuacán, donde una niña golpea a otra niña con una piedra y lamentablemente la niña fallece. Aquí el reportero menciona la muerte de Norma Lisbeth. Hay una nota periodística donde se habla de la evidencia del incremento de bullying en México y nos menciona de esta situación que se presentó. En el 2023 el Consejo Ciudadano ha registrado un incremento del bullying. Nos menciona que esta estudiante de la escuela secundaria oficial anexa a la normal de Teotihuacán, Los Jaguares, tenía 14 años y era víctima de bullying. Al final la nota nos revela cómo se han incrementado los casos que reportan bullying en las escuelas. Yo quiero darle otro sentido, no tanto sobre el bullying, hacerle la pregunta directamente a la profesora Leticia, de que si ellos podrían implementar un solo programa con las universidades de las 32 entidades federativas, con los psicólogos y psicólogas, porque, por ejemplo, tenemos al maestro Zoe que está haciendo una convocatoria para los médicos. Si la profesora podría precisamente hacer una convocatoria a nivel nacional, porque hay muchos psicólogos y muchas psicólogas que no tienen trabajo, y ver la manera de que cada escuela pudiera contar con un psicólogo. Digo, hay que tener algo de contención, porque podemos hablar de psiquiatría, podemos hablar de otros temas, pero por lo menos tener un psicólogo en cada escuela para contener estos tipos de ataques y que, por ejemplo, también se pueda trabajar entre familias. No sé si ya tenga contemplado ese programa la profesora. Ahora Leti responde. Me estoy adelantando un poco en todos se está para ir al punto. Aquí el presidente toma la palabra y menciona que hay un programa de IMSS Bienestar, y aquí, bueno, no es la pregunta en sí de psicólogos en la escuela, sino que más bien él hace referencia a hospitales. Continuamos escuchando. Secretaria, nada más me refería yo precisamente a que si usted ya tendría en mente algún programa, usted en conjunto con las universidades, para que todos los psicólogos o psicólogas que vayan egresando se les pueda ofrecer un empleo en las secundarias y en las primarias, para precisamente tener un programa de contención, porque es muy bueno el programa que ustedes tienen sobre la drogadicción, sobre la prevención, pero si ustedes ya están pensando, porque sí se necesita un psicólogo tanto en la primaria como la secundaria, para precisamente contenerlos, ¿no? O sea, poder contener al jovencito que a lo mejor tiene violencia intrafamiliar o tiene alguna otra inquietud. ¿Usted ya tiene pensado ese programa? Sí. Muchas gracias. Antes de pasar a ver la respuesta de la secretaria de Educación, me interesa que analicemos algunos puntos dentro de la pregunta que hace este reportero en la mañanera. Primero que todo, la pregunta concreta que él hace es que si se tiene contemplado considerar o implementar algún programa en donde haya psicólogos en las escuelas para apoyar, para sobre todo contener. Él habla mucho de contener al estudiante que sufre alguna situación de violencia o de acoso escolar. Primero, él aborda el aspecto muy importante que tiene que ver con la formación profesional de los psicólogos y nos menciona a las 32 entidades federativas que cuentan con sus universidades y lanza la pregunta si se tiene contemplado un programa en convenio en relación con las universidades. Ante esta primera cuestión, es muy importante entonces resaltar ¿cuántas universidades en el país forman en psicología y más específicamente en psicología educativa?
Un estudio de la psicología en México del 2023 nos refiere que en el ciclo escolar 2019-2020 funcionaban 944 programas educativos de formación profesional en psicología, todos ellos a nivel licenciatura, es decir, que no se están contemplando ni las maestrías ni los doctorados. Todos estos programas educativos se encontraban distribuidos en 79 instituciones de educación superior. Y al respecto de esto cabe destacar dos cosas. La primera es que todas las formaciones de licenciatura en psicología en general tienen dentro de sus contenidos curriculares forzosamente un área dedicada a la psicología de la educación, con asignaturas como lo son cuestiones de aprendizaje, cognición, motivación y emoción y psicología del desarrollo. Aparte de esto, el segundo punto a considerar es que muchos de estos programas tienen una especialización, es decir, que tu cédula profesional, en lugar de salir como de psicología, sale con alguna especialización, ya sea en psicología organizacional, psicología clínica, psicología educativa, entre otros. Aquí es fundamental referirnos a, entonces, el plan de formación y el programa curricular del psicólogo educativo, ¿a qué va dirigido? Si rápidamente nos enfocamos en analizar los planes de las universidades que otorgan esta licenciatura, podemos ver en la UPN, la Universidad Pedagógica Nacional, nos menciona que el perfil de egreso del psicólogo educativo es que cuente con los conocimientos generales acerca del desarrollo humano y los procesos de aprendizaje para diseñar y llevar a cabo programas de intervención y apoyo psicopedagógico que fortalezcan el desarrollo autónomo y capacidad de actuación de los educandos y comunidades de aprendizaje en ámbitos escolares y extraescolares. Aquí pone mucha énfasis en mencionar que el psicólogo educativo dará especial atención a la diversidad social y habilidades para proporcionar asesorías psicopedagógicas a distintos agentes educativos para mejorar la organización escolar, la formulación de programas educativos preventivos y podrá colaborar con otros profesionales en la mejora de los procesos educativos. Aquí se rescata una cuestión preventiva, se rescata una cuestión colaborativa en corresponsabilidad con otros miembros de la educación y rescata el aspecto psicopedagógico que no tiene que ver con el aspecto clínico. Por otro lado, si revisamos el plan de estudios de la Escuela Normal Superior de México, también podemos darnos cuenta de algo bien interesante. Aquí nos refiere que la formación de los profesionales en psicología educativa para la educación básica es que estos profesionales desarrollan plenamente las competencias, habilidades necesarias para comprender e intervenir psicoeducativamente en los procesos relacionados con el desarrollo humano, el aprendizaje, la diversidad, la inclusión y la socialización de los estudiantes. Y aquí hace especial énfasis en esto. Menciona la labor de todo el equipo de los miembros de una comunidad educativa es la de prevención y atención de los mismos. Pero le corresponde al profesional psicólogo educativo coadyuvar en el desarrollo y o aplicación de programas específicos para la escuela en los que intervienen los procesos psicológicos. Entonces, aquí nuevamente se retoma el enfoque colaborativo y de trabajo en equipo. No se trata de que el psicólogo se ponga una capa de superhéroe y diga, yo me enfrento a todos los problemas y los voy a resolver solo. Se trata de un enfoque interdisciplinar, donde con la disciplina de la psicología educativa y especialización en esta área, junto con la de la disciplina de la pedagogía, la docencia, puedan conjuntar esfuerzos y atender y sobre todo prevenir situaciones que se presentan en las escuelas y que tienen que ver con procesos psicológicos. Entonces, ya que vimos que el perfil del profesional en psicología y más propiamente el de la psicología educativa está muy alineado a las situaciones que se pueden presentar en las escuelas para atenderlas y prevenirlas, otro aspecto que retoma el reportero en su pregunta ya no tiene que ver más con el ámbito formativo, sino con el ámbito profesional. Él refiere cómo hay una gran cantidad de psicólogos que se encuentran ante un escenario escaso y limitante para desempeñarse profesionalmente, sobre todo en las escuelas del país. ¿Por qué? Porque no existe actualmente una ley que normatice y obligue a las escuelas a contar con este profesional dentro de sus aulas. Para la cuestión laboral de los psicólogos,
podemos referirnos a esta página del gobierno en donde se ven diferentes elementos que sería importante analizar. Si nos basamos en este gráfico de distribución de la población ocupada y salarios por industrias, podemos ver que en su mayoría, en un 54.5% de los psicólogos están atendiendo en consultorios médicos. Esto quiere decir que hay un enfoque clínico de fondo o de salud. Sin embargo, cuando nos referimos a la ocupación de estos profesionales en plazas o espacios puestos dentro de las escuelas de educación básica, media o media superior o para las necesidades educativas especiales, solamente encontramos un 6.72%. Habría que entonces valorar y revisar todos estos datos para ver la capacidad de ocupación de los psicólogos en las escuelas. Sin embargo, una realidad es que efectivamente si un psicólogo educativo le interesa desempeñarse en una función de psicólogo escolar dentro del contexto educativo, se ve limitado porque las únicas plazas existentes en México tienen que ver con la educación especial, siendo que nuestra labor, rol y funciones se extienden más allá de lo que es la educación especial y podrían ser incluidas dentro de la educación regular. Otra realidad es que como el psicólogo que ocupa plazas dentro del sistema educativo actual está limitado a únicamente atender necesidades educativas especiales, su rol se ve encasillado, mucho de esto en el área clínica, en el área de diagnóstico, impidiéndole intervenir y apoyar en otro tipo de procesos del desarrollo integral de los estudiantes. Por último, otro aspecto que rescata el reportero tiene que ver con el trabajo que se puede hacer con las familias. Ciertamente, el psicólogo escolar es un profesional que puede ser clave para este trabajo con los padres de familia, pero de eso lo explicaré más adelante. Me interesa que ahora escuchemos la respuesta que dio en ese momento la maestra. El sistema educativo nacional tiene una influencia verdaderamente grande. Entonces estamos hablando desde educación inicial y educación preescolar, primaria, secundaria, media, superior y superior. Entonces la forma de estar atendiendo tiene que ser la parte preventiva en el caso de la Secretaría de Educación Pública y la vinculación que tengamos con todo el sector salud para ya el tratamiento como corresponde. Aquí me interesaba hacer pausa porque habla de prevención y de vinculación. Continuemos. Lo que estamos fortaleciendo es la relación, primero y permítanme que lo repita, pero es fortalecimiento de los valores. La importancia de que las alumnas, los alumnos estén en las escuelas y que todas las maestras y los maestros, como lo hacen todos los días, estén fortaleciendo el respeto entre pares, el respeto hacia las autoridades y los alumnos, la forma en cómo escuchamos al otro, cómo formamos nuestros planes de trabajo, cómo hacemos nuestros reglamentos internos, cómo jugamos, cómo escuchamos al otro cuando tiene que participar, cómo respetamos lo que hicieron. Estamos en una campaña permanente de cuidar los valores que nos permiten una sana convivencia. A la hora que sucede algún hecho de violencia, nosotros lo que hacemos es intervenir inmediatamente cuando alcanzamos a ver el hecho previo o cuando sucede, y buscamos a las autoridades de la Secretaría de Educación en cada una de las escuelas o luego los supervisores, y hacemos contacto directamente y de manera inmediata con las autoridades de salud o en su caso con las autoridades de justicia. Entonces tenemos que buscar la forma de trabajar de esa manera. El asunto de una propuesta para incorporarlos como trabajadores de la educación a los psicólogos no la tenemos considerada porque tiene que ver también con cómo trabajamos en cada una de las escuelas y cómo fortalecemos el trabajo docente. El video completo lo pueden ver en YouTube. Voy a detenerme aquí porque creo que vale mucho la pena discutir aquello que respondió en ese entonces la Secretaria de Educación. Primero que todo, la respuesta breve fue no. No se está contemplando ningún programa para que haya psicólogos en las escuelas. ¿Y cuáles son sus argumentos? Primero, ella menciona la parte preventiva. En este punto se evidencia el desconocimiento acerca de lo que le corresponde hacer o no a un psicólogo dentro del ámbito escolar, ya que muchas veces se piensa que el psicólogo
que conocemos generalmente como el terapeuta o el que da tratamiento, haría lo mismo dentro de la escuela, es decir, dar terapia. Este enfoque es un enfoque clínico dentro de la psicología, pero existe otro enfoque que tiene que ver con el enfoque educativo y con lo preventivo y de promoción. El enfoque clínico se resume en problema, tratamiento. Hay que diagnosticar, hay que generar estrategias de actuación y hay que actuar y dar seguimiento. Sin embargo, el psicólogo educativo va más allá de este enfoque. Un psicólogo clínico no es un psicólogo educativo. El enfoque no debería ser remedial, debería ser preventivo, por lo cual en este punto estoy de acuerdo con lo que se dijo en ese entonces en cuanto al término de prevención, pero se refleja un desconocimiento de la función del psicólogo educativo, ya que este también hace y gestiona intervenciones preventivas. Es entonces que un psicólogo educativo no es un psicólogo clínico en la escuela. En un segundo punto, ella habla acerca de la vinculación con otras secretarías, como la Secretaría de la Salud, la Secretaría de la Justicia, etc. En este punto, el psicólogo educativo es el agente clave que puede generar esos vínculos para estar dando seguimiento a ciertos casos con otras instancias del gobierno. Otro aspecto que ella recalca es el fortalecimiento de los valores. En este aspecto, el psicólogo cobra una especial relevancia, ya que incluso ella menciona campañas permanentes de fortalecimiento de los valores, cuando, si bien el docente tiene una gran responsabilidad en ello, puede compartir esa responsabilidad con un perfil en psicología que le permita y haya un intercambio de estrategias donde a nivel escuela, a nivel comunidad educativa, se sigan enfocando los esfuerzos para promover una convivencia sana y de cultura de paz. Si bien es cierto que el psicólogo educativo puede enfocarse en prevenir los aspectos, por ejemplo, de violencia, también en su labor, cuando ya están ellos, puede ser el encargado de canalizar o derivar a las instancias correspondientes para dar seguimiento a esos casos ya identificados y poder atender de una manera más adecuada y más sistemática. Existe la postura que dice zapatero a su zapato, el docente lo que le toca, al psicólogo lo que le toca, etc. La propuesta que yo vengo aquí a mencionar tiene que ver más con un enfoque interdisciplinario, como ya lo había mencionado. No se trata de entonces quebrar las disciplinas y decir que cada quien haga lo que le corresponde. Se trata de trabajar desde la interdisciplinariedad, un trabajo colaborativo, en equipo, coordinado y cooperativo, donde ambas esferas, el de la psicología educativa y el de la pedagogía, conjuntan esfuerzos para precisamente apoyar y fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes. En este sentido, no se trata de decir que el psicólogo cuando llega a las escuelas va a ser el superhéroe y se pone su capa y va a resolver todos los problemas del mundo. No, se trata de entender que su presencia podría aportar grandes beneficios para el acompañamiento y apoyo a los docentes y sobre todo también a los padres de familia, hacer un trabajo en equipo para coordinar estos esfuerzos y mejorar el sistema educativo en general. Es por ello que aquí estoy de acuerdo con la parte de la corresponsabilidad. Si seguimos un poco profundizando más acerca de los protocolos y lineamientos que existen hoy en día para atender y prevenir el acoso escolar, podemos encontrar la Escuela Libre de Violencia que promueve la SEP, donde podrán ver recursos, materiales, lineamientos, guías para los docentes, etc. Pero si hacemos un análisis más detallado y minucioso, podrán darse cuenta que la responsabilidad sigue recayendo en el docente. Cuando si éste requiere algún tipo de asesoría, orientación, guía para precisamente atender estos casos, se queda limitado a los recursos debido a que no existe este profesional que les pueda dar apoyo. Si nos vamos un poco atrás, el 5 de febrero del 2020, el titular de ese entonces de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma, analizó la opción de contar con psicólogos itinerantes en las escuelas para atender a los alumnos y destacó la posibilidad de que sean universitarios los que realicen su servicio social en los planteles. Aquí en la nota, más abajo, mencionan que
presupuestalmente no es viable que se le asigne un psicólogo a cada escuela, ya que se menciona que tan solo en educación básica hay cerca de 200,000 escuelas y eso significaría el mismo número de especialistas. Habría que revisar las estadísticas si realmente hay una insuficiencia de profesionales que podrían apoyar en este campo, pero también a mí me llama la atención la parte de estudiantes o apoyo itinerante. Recordemos que la atención, el seguimiento, el acompañamiento a situaciones tiene que ser a largo plazo. No es posible que sigamos visitando a más de 7 escuelas durante un ciclo escolar donde ni siquiera formamos parte del mismo contexto de la escuela y eso nos imposibilita y nos limita realmente a tener un alcance e impacto mayor con nuestras funciones. De esa propuesta ya nunca se escuchó nada porque al mes siguiente ocurrió la declaración de la pandemia mundial. Entonces ya no hubo ningún seguimiento con respecto a esa propuesta. Sin embargo, ya sabemos lo que pasó para la pandemia. Se evidenció también una necesidad e importancia de atender cuestiones socioemocionales no solamente al momento en el que se presenta una dificultad o un problema, sino para prevenirlo, para dar herramientas de habilidades sociales, de regulación emocional, de autocuidado, etc. Más tarde, el 18 de octubre del 2021, sale una nueva nota periodística donde apuntan la necesidad de atender a los niños en los planteles educativos desde la salud emocional y salud mental. Y así a lo largo del tiempo han salido diferentes notas periodísticas que refieren la importancia, necesidad e interés por incluir a los psicólogos dentro de la plantilla de la escuela, pero hasta el momento todavía no ha habido ningún escenario en donde esa sea una posibilidad tangible. Todas estas noticias las pueden revisar en mis redes sociales como Lorena Psicóloga Educativa, pero me interesa que analicemos también un poquito de esta nota que habla acerca de la escuela no es clínica psicológica. Aquí hay elementos importantes a rescatar. Se destaca que en las plantillas profesionales de la Secretaría de Educación Pública, la figura del psicólogo o psicóloga está ausente del esquema público educativo porque esta clase de servicios de psicología educativa ha sido tratada con indiferencia por parte de las políticas públicas, federales y estatales durante décadas. Más adelante, reitera, las políticas públicas educativas recientes han desalentado tanto la formación de profesionales en educación especial como la incorporación de profesionales de la psicología en las comunidades educativas. Y reitera la importancia de tomar una decisión formal y estructural a la incorporación definitiva de psicólogas y psicólogos a la plantilla de la escuela pública para atender la población escolar que lo requiera. Y aquí quiero hacer un hincapié preciso porque bien menciona, la escuela no es clínica psicológica. Nuevamente, no se trata de dar un enfoque clínico al trabajo con los estudiantes. Es preventivo y es necesario y toda la comunidad educativa se puede beneficiar de nuestras funciones. Ese debería ser el enfoque si hablamos de incorporar psicólogos en las escuelas. No es un psicólogo que está sentado atrás de su escritorio esperando a que surja la crisis y atenderla. No es un psicólogo que está atiborrado de diagnósticos y evaluaciones a hacer. Es un psicólogo que está apoyando directamente y de manera grupal en intervenciones para diferentes aspectos del desarrollo integral del estudiante. Con ojo sí a aquellos que quizá presentan dificultades, pero siempre anteponiendo la prevención y la promoción de ambientes escolares seguros ante todo. En el 2023 salió esta nota periodística de incorporar la salud mental en los planes de estudio y sí, evidentemente hoy en día tenemos todos los recursos de educación socioemocional y protocolos para la promoción de cultura de paz. En esta nota se habla de que con esta propuesta están reconociendo que la mente y el cuerpo son indispensables y que el fortalecimiento de uno depende del bienestar del otro. Menciona lo de la inclusión de la salud mental en los planes de estudios y que es crucial
fundamental que las instituciones contemplen la inclusión de un enfoque educativo orientado hacia la salud mental. Y dice que con esto se envía un mensaje claro donde no solo se preocupan por el rendimiento académico de los estudiantes, sino también se preocupan por el bienestar integral. Y ante este punto yo quiero hacer una analogía. Hagamos un trabajo de reflexión y análisis y pensemos. Está en discusión la importancia y necesidad de un psicólogo dentro de las escuelas, pero no está en discusión la importancia y necesidad de trabajar aspectos del área socioemocional. Mi analogía tiene que ver con que hoy en día la plantilla escolar contempla docentes de asignatura, pensando en, por ejemplo, escuelas primarias, y en este caso tenemos a los docentes de educación física como un perfil aparte del docente frente a grupo. Este planteamiento lo pongo porque en una ocasión, platicando con un docente de educación física, yo le preguntaba y le cuestionaba, ¿por qué crees que existe específicamente un perfil asignado a la impartición de la asignatura de educación física, que es al final tiene que ver con el desarrollo de habilidades físicas, motoras, etcétera? Y él me dijo que precisamente porque un docente frente a grupo no podría encargarse de ello, porque al final de cuentas el enfoque de trabajo para el maestro de educación física implicaba un nivel de especialización y de entendimiento. Ahora yo me pregunto, ¿no pasaría igual con el aspecto socioemocional? Lo pongo sobre la mesa porque creo que si nos basamos en esa lógica, realmente el psicólogo es el especialista en entender estos procesos de desarrollo dentro del estudiante, y el psicólogo educativo sobre todo en no solamente entenderlos, sino intervenir para que estos procesos se den de la mejor manera posible. Ante esto no estoy implicando que entonces que el perfil del psicólogo sea el de docente para impartir la asignatura de educación socioemocional. Sí creo que ellos podrían tener toda la capacidad para ello, pero ciertamente creo que los docentes también tienen que abonar en esta área curricular, sin embargo, no de manera aislada ni en solitario. Nuevamente, aquí se refleja la importancia de incorporar a un psicólogo dentro de las escuelas que dé pie y pautas y estrategias para que esto realmente se lleve a cabo y que los docentes no se queden simplemente con las buenas intenciones. Hay un video que también está en la página de Soy Docente que dice Fuchi a los psicólogos en SEP, y aquí me gusta mucho el video porque aborda una cuestión interesante, que es si te gustaría que hubiera un psicólogo en la escuela de tus hijos. Él también hace la analogía que el sistema educativo mexicano ha pensado que para crear una educación de calidad que responda a la inclusión, atención a la diversidad, desarrollo integral y todos estos elementos de socialización y educación de las emociones que ya hemos abordado, ha asumido que el psicólogo no tiene aporte o impacto, y nuevamente hay estudios que corroboran que existe un gran desconocimiento de lo que hace o no hace un psicólogo dentro de la escuela. Y bueno, si bien en este espacio se enfocó más en hablar acerca del bullying o del acoso escolar o de manera más general con la problemática de las violencias en la escuela, no cabe duda que hay muchas más situaciones que pasan en las escuelas del día de hoy en las que el psicólogo educativo puede aportar bastante valor, bastante atención, bastante prevención dentro de sus funciones. Temas como cuestiones de ansiedad, depresión, conductas disruptivas, baja autoestima, agresividad, autoconcepto pobre, conductas autodestructivas como autolesiones, ideación. Y también lo que más recientemente acaba de ocurrir y también por lo cual me motivo a hacer este video, situaciones de suicidio. ¿Qué están esperando las autoridades para hacer caso a esto, para integrar a psicólogos en las escuelas? A mí sinceramente me preocupa que hasta que pase una situación grave se empiece a gestionar este tipo de intervención. Hay que prevenir, y desde esa mirada tenemos que ya anticipar y darnos cuenta de la necesidad de contar con este profesional en las escuelas. No esperemos a que pasen más crisis, a que se agraven situaciones que ya existen, a que los recursos para prevenir no sean suficientes para lamentar más casos. Si llegaste hasta aquí, me interesa invitarte. Si eres psicólogo educativo
o psicólogo interesado en emplearte en el área de educación, este 20 de mayo se está convocando a una marcha pacífica nacional para convocar al reconocimiento e integración de nuestra área de conocimiento en las escuelas del país. Únete entrando a Psicólogos Educativos en Acción y formemos parte de este gran movimiento y lucha para que nos incorporen en el sistema educativo mexicano. Si eres docente, me interesa mucho tu opinión. Comenta qué opinas de esta propuesta. ¿Te ha tocado colaborar y trabajar en equipo con psicólogos escolares o han sido más bien psicólogos clínicos? ¿Sabías de estas diferencias en las funciones y todo el aporte que podemos dar y contribuir a también tu labor como docente? Si eres padre de familia, también me interesa mucho tu opinión. Comenta qué consideras valioso recuperar de este video y de el nuevo conocimiento que quizás no tenías acerca de la diferencia de un psicólogo fuera de la escuela a de un psicólogo dentro de la escuela. Y sobre todo, tú, como padre de familia, ¿te gustaría contar con este apoyo, con esta orientación dentro de las escuelas? Recordando que no solamente es un enfoque remedial, sino que el poder transformador de esto es su enfoque preventivo y de promoción. Yo sueño con el día en que no solamente haya un psicólogo por escuela, sino que también dentro de la representación social de la comunidad educativa y del público en general, se piense al psicólogo educativo como sinónimo de bienestar emocional, salud mental, herramientas de regulación emocional, cultura de paz, convivencia sana y todos estos aspectos, y dejen de lado este estigma social de que el psicólogo solamente atiende problemas conductuales de aprendizaje, socioemocionales, etcétera, o que está ahí únicamente para tratar, curar o atender los trastornos, dificultades o problemas. Si eres directivo de escuela, también me interesa saber tu opinión, déjalo en los comentarios. Y si eres público en general, este tema no te pasa desapercibido. Al final de cuentas, a toda la población mexicana le trastoca el contar o no con psicólogos dentro de las escuelas desde un enfoque bien claro y delimitado, conociendo sus funciones y el alcance de su rol. Por último, si eres reportero y tienes acceso a las mañaneras o también a algún periódico, apóyanos en alzar la voz, en convocar, en seguir difundiendo esta información que estamos generando y conjuntando esfuerzos para que se logre este reconocimiento e integración de la profesión dentro de las escuelas. Si eres la presidenta, definitivamente esto te compete y puede ser de tu interés. También mencionarles que estamos generando los oficios oportunos para que de manera formal se estén haciendo las peticiones y no se quede solo aquí en medios ni redes sociales, sino que haya una línea directa con el gobierno para que esto se empiece a establecer y hacer eco en toda la República Mexicana. Por lo que comenten, compartan, reaccionen, díganme qué piensan y nos estaremos viendo. Gracias por escuchar.